ella será exalzado. Toda creación alabe a Dios Padre Creador por el maravilloso regalo de este descendiente de nuestros primeros padres, redimido por Cristo, nacido en Isnotú, que supo conservar su olor a pueblo, bautizado y hecho miembro de la Iglesia, en su humilde iglesia parroquial. Hermosa melodía resuena en el estado Trujillo, en los Andes majestuosos con sus nieves eternas, en el Ávila esplendoroso que cobija a Caracas, ciudad querida y adoptada por José Gregorio, y en las llanuras inmensas de nuestro país, en las que sopla la brisa fuerte del Espíritu, allí donde tuvo lugar el milagro de la curación de la niña Yaxuri Solorzano. Goce también la multitud de hombres y mujeres, particularmente los pobres y sencillos que han recibido los beneficios de José Gregorio, tanto durante su vida de servicio como médico, como después de su tránsito al Padre en quien creyó, convirtiéndose en servidor de los más necesitados. Agradezcamos a Dios, Todopoderoso, rico en misericordia, que por medio de su siervo José Gregorio hizo y sigue haciendo innumerables favores de sanación física y de conversión espiritual a muchos hermanos nuestros para el desarrollo de una auténtica vida humana coronada por la fe. Regocíjense tanto hombres y mujeres que en sus quehaceres diarios se esfuerza por construir humanidad, una familia digna, llena de amor y alegría, una comunidad solidaria, una patria renovada en su conciencia histórica de sus sujetos de derechos y deberes, unidas en sus raíces, valores y destino, creadora de caminos de reconciliación, fraternidad y esperanza. Hermanos, llegó el día tan anhelado por todo el país. Venezuela se desborda de inmensa alegría por nuestro nuevo beato. Hoy es una fecha histórica. Después de 72 años de las oraciones y súplicas de nuestra gente se hacen realidad. Nuestro querido médico ascendió a los altares de la Iglesia Católica. Muchos de nosotros nos sentimos beneficiados por tantos dones del cielo obtenidos por la intercesión del doctor José Gregorio Hernández, por lo que sentimos la necesidad ineludible de darte gracias, Señor, por todos esos favores recibidos, hasta los más sencillos, sin olvidar el consuelo que en los momentos difíciles nos da la confianza que tenemos a nuestro beato, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. En horas de la mañana sintonizamos la transmisión de la Eucaristía, en la cual se hacía oficial la inscripción del médico de los pobres
el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, entre los beatos de nuestra iglesia. En dicha celebración, nuestro corazón estaba presente espiritualmente en la iglesia de La Salle, palpitando de emoción por tal acontecimiento. Indescriptible el agradecimiento que el pueblo venezolano y timotense le dan a nuestro Dios por este momento que nuestro amado trujillano de Isnotú es beato, es decir, un bienaventurado de Dios. No es fácil describir con palabras el sentimiento de júbilo que como pueblo fiel y devoto nos embarga en estos momentos. Este regalo es un don precioso para nosotros. Lo tenemos a Él como ejemplo cercano a nuestro modo de ser y a nuestra cultura. José Gregorio fue un hombre que, siendo laico, como la mayoría de los venezolanos, vivió la vida conforme a la voluntad de Dios con una gran fe y supo ganarse el respeto y el afecto de todos. Ahora, como iglesia parroquial, nos congregamos desde nuestros hogares para elevar nuestra acción de gracias a Dios por tan maravilloso regalo. Con la mayor disposición, celebramos esta Eucaristía con espíritu fervoroso y alegre, pidiendo por la paz de nuestra amada Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y
y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, que viniste a salvar a los corazones arrepentidos. Kyrie eleison, eleison, eleison. Oh Cristo, que vienes a llamar a los pecadores humillados. Cristo, eleison, eleison, eleison. Señor, que intercedes por nosotros, junto a Dios Padre, que nos perdona. Kyrie eleison, eleison, eleison. En este momento, el presbítero Amílcar Lobo, párroco rector de la Basílica, leerá las letras apostólicas leídas por el señor nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco en Venezuela, por las cuales esta mañana fue proclamado beato el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Acogiendo el deseo de nuestro hermano Baltasar Enrique, cardenal de la Santa Iglesia Romana Porras Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida, en Venezuela, administrador apostólico de Caracas, así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber recibido el parecer de la Congregación de la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico, experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor, como buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado beato y que sea celebrado cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho, el 26 de octubre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De ahora en adelante, el doctor José Gregorio Hernández está inscrito en el libro de los Beatos, es decir, que está ante la presencia de la Santísima Trinidad, junto con la Virgen María, los ángeles y los santos, y por tanto es un bienaventurado de Dios. Está constituido como un insigne cristiano,
nos alegramos por ser un hijo de esta tierra andina, instrumento de Dios para iluminar a todo el pueblo de Venezuela con su santidad y ejemplo de vida. Lleno de gozo nos unimos a todos nuestros hermanos venezolanos y cantamos a nuestro beato de La Paz, José Gregorio Hernández. José Gregorio, danos valentía al caminar, que tu fe y amor de todos puedan imitar, de Dios todo nombre, bondadoso y noble, beato de la paz, que podamos conseguir la paz, que podamos conseguir la paz, hijo del pobre como buen samaritano, de las heridas del más necesitado, el aceite de la esperanza, podamos conseguir la paz, hombre de ciencia, ciudadano ejemplar, hoy Venezuela te pide
Oremos. Señor Dios, que enseñaste a tu iglesia a observar todos tus celestiales mandamientos, compendiados en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, practicando las obras de caridad, a ejemplo del beato José Gregorio, merezcamos ser contados entre los bienaventurados de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos enseña cómo debemos vivir y actuar con nuestros hermanos de la misma manera en que lo hizo siempre el beato José Gregorio. Escuchemos con atención y abramos el corazón a la voluntad de Dios. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días el ángel Rafael les dijo a Tobit y a su hijo: bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que le ha hecho y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo en rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan pues que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria como un memorial. Y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos. Y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto. Precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos cantando. Dichoso quien confía en el Señor, 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 dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del que es bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichosos quien confía en el Señor, dichosos quien confía en el Señor, dichosos quien confía en el Señor, dichosos quien confía
Es como un árbol plantado que está junto al río, que da su fruto a su tiempo debido y nunca se marchita, pues todo en él estará lleno de éxito. Dichoso quien confía en el Señor. 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 En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto hemos conocido lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de Santa Oración para nuestros pecados. Amén. Meditemos, hermanos, esta palabra de Dios en este día lleno de júbilo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Hemos vivido en este día un acontecimiento maravilloso, porque en nuestra iglesia se ha agregado al número de los beatos el venerable siervo de Dios, hoy llamado beato José Gregorio Hernández Cisneros. Una de las características de las cuales se resalta en este acontecimiento es el que es un laico. Entonces recordaba en estos días y compartía con ustedes ese significado de la palabra laico, que el Papa Francisco le dio una definición muy oportuna. ¿Qué es un laico? Un laico es la gran mayoría de la porción del pueblo de Dios a la cual está a su servicio los consagrados, y cambiaba así un significado que se daba antes de forma negativa, que normalmente lo aprendíamos en las reuniones, en los retiros o en los momentos de formación, y nos preguntaban ¿qué es un laico? Y entonces se decía: el laico es el que no es cura o no es monja,
entonces era una definición en negativo, el que no es. Al contrario que el Papa Francisco ahora dice en positivo, es la gran mayoría del pueblo de Dios. Y ponía pues ese ejemplo en medio de una comunidad parroquial como esta. Hay pues solamente un sacerdote, al contrario de tantos laicos que integran la diversidad de comunidades, de instituciones y de organismos. En medio de esos, así uno, como la gran mayoría de este pueblo, es el doctor José Gregorio Hernández. Uno como cualquiera de ustedes que en medio de esta comunidad, laicos, bautizados, a la cual estamos a su servicio, cada uno de nosotros los consagrados, sacerdotes, religiosas, que en medio de nuestra vida hemos recibido la invitación de parte de Dios para servirles en su camino al cielo. Hoy la palabra de Dios está tomada especialmente para esta fiesta, para este acontecimiento, resaltando las virtudes, de manera especial este sentido de fraternidad del beato José Gregorio, esa disposición para servir a los más necesitados, para servir a los demás. Dice pues esas letras apostólicas que leyó el nuncio apostólico esta mañana, el reconocimiento al doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Experto en la ciencia y excelente en la fe. Dos elementos fundamentales, porque el doctor José Gregorio Hernández, pues como se ha dicho y la gran mayoría lo sabe y lo reconoce, pues fue médico, además científico, que estuvo al tanto de la formación en el crecimiento de la fe, trayendo a nuestro país pues ese avance de la medicina, y que es ese reconocimiento propio el que se le da en la importancia que tiene la formación, la importancia que tiene el estudio, el crecimiento académico, pero también excelente en la fe, porque lo explica luego, dice, reconociendo en los enfermos el rostro sufriente de Cristo el Señor, como buen samaritano los socorrió con la caridad evangélica. Y ese doble elemento que normalmente lo tenemos presente en las oraciones, sanación del cuerpo y sanación del espíritu, porque en medio de nuestra vida debemos hacer esa integridad. Decíamos el otro día, la sanación complexiva, pero que se simplifica pues desde esa expresión, el cuerpo y el espíritu, que se debe santificar. La lectura de la palabra de Dios entonces hacen referencia a ese elemento propio del beato José Gregorio, que es la disposición que tiene Tobías y que el mismo Dios ve en esas personas. Tobit, la disposición para el servicio, para enterrar a los muertos y para estar allí en disposición de sus hermanos que son asesinados por su fe, y que él está ofreciendo una experiencia muy bonita, muy cercana. Ese libro de Tobías es muy rico por la disposición de servicio de Tobit. Deja de comer, se levanta de la mesa y sale corriendo para ir a darle santa sepultura a un hermano, un pueblo judío que había sido asesinado. Y entonces le hace esa bendición de poder sepultarle dignamente. Bueno, allí nos hablaba también la lectura de esa prueba que recibió, que fue que después que sepultó a ese difunto, pues él se recostó a una pared, y arriba en la pared estaba un pájaro que entonces con su excremento cayó sobre los ojos de Tobit y quedó ciego. Una prueba de fe. Y bueno, la otra experiencia que su hijo Tobías, en ese camino que hace para cumplir el designio de su padre
y la oración que realiza en medio de ese encuentro que tiene con Sara, que forma parte de su familia y que se integra como esposa. Los dos hacen oración y el Señor la escucha. Es la experiencia muy del creyente que siente que Dios, y no solamente que siente, sino que es la gran verdad para cada uno de nosotros. Dios está a nuestro lado. Él ve nuestro actuar, ve nuestro obrar, y por ello entonces nos dará al final de nuestras vidas, de nuestros días, el premio, que no es solamente la obra de Dios porque Dios quiere o por capricho, sino que ya nosotros vamos eligiendo desde este mundo a qué grupo pertenecer. Y lo decía el Evangelio, el grupo de las ovejas, que lo meditábamos el domingo, del buen pastor, diciendo somos parte del rebaño de Cristo, o del grupo de las cabras o los cabritos, que el Evangelio le dice apártense de mí, malditos. Hoy la Iglesia reconoce pues en la vida, el testimonio, la entrega del doctor José Gregorio, ese hombre que ha recibido la palabra de Dios Padre, que se manifiesta en este Evangelio, que le dice vengan benditos de mi Padre. A ese vengan benditos de mi Padre le respalda el gran número de testimonio de fe, de esa presencia cercana del doctor José Gregorio Hernández en nuestra sociedad, que hemos podido escuchar durante estos días de programación especial a través de la radio, y que se ha podido vivir también a través de los grupos del WhatsApp, esta novena de preparación a la beatificación, y que muchos expresaban los diversos testimonios de cómo habían sentido la presencia cercana del doctor José Gregorio Hernández en bendición a su favor en un momento oportuno por la enfermedad propia o la enfermedad de un ser querido, y esa presencia del doctor José Gregorio Hernández trayendo milagros del cielo en sanación sobre aquellos que invocan su intercesión. Este reconocimiento que da la Iglesia a este hombre de Dios, hombre de fe, hombre de ciencia, profesor universitario y cristiano ejemplar, nos alegra, porque ya podemos entonces en medio de nuestra Iglesia rendir el culto que se merece, ese culto que reconocemos o que expresamos en nuestras liturgias a los santos. Él, por ser beato, es una denominación de santidad en una porción del pueblo de Dios. Ahora pues nuestra Venezuela, y como lo decía el nuncio, que se hace universal, y daba como testimonio este reconocimiento que el mismo Papa ha hecho al beato doctor José Gregorio Hernández, colocándolo como copatrón en las ciencias de la paz, en el estudio pues de esas ciencias de la paz. Entonces allí se une la canción que escuchábamos nosotros, que fue creada acá en la parroquia y que entonaba el coro Semillas del Señor, muy propiamente al develar el cuadro que tenemos acá en el altar mayor sobre el siervo de Dios, beato de la paz. Hoy ese reconocimiento que se hace para que en todos los altares de nuestras casas, que ya desde hace tiempo estaba esa imagen del doctor José Gregorio Hernández, pero que en nuestras iglesias, en nuestros templos, aún no se rendía ese homenaje a él como beato. Hoy entonces en todas las iglesias en nuestro país se eleva esta oración. Tendremos pues la preparación para hacer esas entronizaciones de diversas imágenes en la gran mayoría de templos, y decía allí el cardenal al entregar las reliquias que ciertamente pronto se elevará esos santuarios diocesanos de peregrinación,
como decíamos hace rato allá en el parque del doctor José Gregorio Hernández, es allí un lugar, un santuario, porque muchos recorrerán hasta ese espacio para glorificar a Dios por la intercesión del beato José Gregorio. Que este hombre que confió en la voluntad del Señor, como nos dice el Salmo, nos inspire a todos para confiar en Dios, nos inspire a todos para hacer el bien. Esa frasecita que se ha tomado como lema en todas las catequesis que se ha orientado en esta misión en Venezuela, caminando con el doctor José Gregorio Hernández, y que lo recalca muy bien la palabra de Dios en la primera lectura: hacer el bien. Que sea la inspiración para que cada uno de nosotros, en nuestras profesiones, en el servicio que realizamos en nuestra comunidad, podamos, así como laicos o como consagrados, realizar la vocación a la que el Señor nos ha llamado, haciendo el bien y teniendo en cuenta que estamos en este mundo para servir a los demás, para servir a los más necesitados, de manera especial pues a los más vulnerables. Que ese misterio del amor de Dios envuelva nuestro corazón y nos acerque cada día más a Cristo, y sigamos dando testimonio de nuestra fe en el mundo. Amén. Alegres por la celebración de la beatificación del médico de los pobres, José Gregorio, presentemos a Dios nuestras plegarias diciendo: Beato José Gregorio, ruega por nosotros. Beato José Gregorio, ruega por nosotros. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo cardenal Baltasar Porras Cardoso y su obispo auxiliar, Monseñor Luis Enrique, por los obispos, presbíteros y diáconos, para que, iluminados por el Espíritu Santo, guíen a la Iglesia de Dios que peregrina en Venezuela, roguemos al Señor. Beato José Gregorio, ruega por nosotros. Por Venezuela, sus gobernantes y dirigentes, para que encuentre el progreso por caminos de libertad, justicia, diálogo y paz, protegida por la intercesión del beato José Gregorio. Roguemos al Señor. Beato José Gregorio, ruega por nosotros. Para que la investigación y la atención médica en nuestra patria se haga a favor de todas las personas y sea guiada por la búsqueda del bien común, a ejemplo de la labor científica y el servicio a todos, con predilección por los pobres, tal como lo realizó el beato José Gregorio. Roguemos al Señor. Beato José Gregorio, ruega por nosotros. Por los más necesitados, los enfermos, hambrientos, desesperanzados, excluidos, con quienes el Señor se identificó y a cuyo servicio estuvo entregado el beato José Gregorio. Roguemos al Señor. Beato José Gregorio, ruega por nosotros. Por el mundo universitario, con especial recuerdo por la Universidad Central de Venezuela, en donde el beato José Gregorio estudió y ejerció como docente e investigador, para que, siguiendo la excelencia académica de nuestro beato, forme profesionales de alta factura académica y moral. Roguemos al Señor. Beato José Gregorio, ruega por nosotros. Para que la pandemia que nos azota no nos acobarde y aísle, sino que sea una oportunidad para estar más cerca de los que sufren y sea también la ocasión para unirnos en la búsqueda de soluciones como la vacuna, que favorezca a toda la población. Roguemos al Señor. Beato José Gregorio, ruega por nosotros. Para que el ejemplo de venezolanidad, rectitud ciudadana, compromiso social
y devoción católica del Beato José Gregorio, con quien todos nos sentimos identificados y deseosos de seguir sus huellas, sea una guía en la formación de nuestros niños y jóvenes, roguemos al Señor. Beato José Gregorio, ruega por nosotros. Oh Dios de misericordia y amor, que por intercesión de la Virgen de Coromoto y el Beato José Gregorio, lleguen nuestras súplicas a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Santo, como tú entregaste a Cristo en la cruz por los hombres e hiciste de él una ofrenda de reconciliación para mostrarnos tu gran misericordia, de la misma manera el Beato José Gregorio Hernández ofrendó su vida a ti por la paz. Nosotros, siguiendo su ejemplo, queremos entregarnos por completo a ti. Como ofrendas vivas, recibe estos dones que te presentamos. Luz, que la misericordia sea la luz que ilumine las tinieblas de un mundo que está necesitado del amor de Dios. Que como cristianos podamos seguir el ejemplo del Beato José Gregorio, siendo asiduos en las obras de misericordia. Flores. Te ofrecemos, Señor, estas flores para adornar tu santo templo y como ramillete de amor y fragancia de santidad. Pan y vino. Cristo en su amor eterno también se dona todo y sin condición, y nos demuestra al hacerse presente en el pan y el vino, que desea habitar en el corazón del hombre, para ser uno con él. Esto lo entendió el Beato José Gregorio, y por ello acudía todas las mañanas devotamente a la Santa Misa. Alimentos, frutas y hortalizas. Al presentar estas ofrendas, nuestro pueblo hace un compromiso de ser bondadosos con el más necesitado, al igual que el Beato José Gregorio Hernández, practicando asiduamente las enseñanzas de Jesús, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y encarcelados, dar posada al peregrino, no juzgar, antes bien ser pacientes en el amor. Instrumentos médicos. Nuestro Beato se caracterizó por su gran corazón y profesionalismo. Estos instrumentos representan la vida profesional y la humildad con que desempeñó su trabajo al servicio del prójimo. Esa misma mística que debe caracterizar a todos los profesionales, sobre todo de la medicina. Yo me ofrezco, Señor.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo del beato José Gregorio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Lucía nuestra patrona, el beato José Gregorio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el cardenal Porras Cardoso, su obispo auxiliar Luis Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, a cuantos encomendamos en la Eucaristía, a cuantos han fallecido en este tiempo de pandemia sin la debida preparación espiritual y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ven a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
y con tu espíritu. Cantemos el Cordero. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé lo que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy es un buen día para despertar contento, con una sonrisa, con una ilusión. Mira todo lo que hay a tu alrededor, es una bendición de Dios. Porque siempre hay una buena razón para vivir a tu lado, Señor. Siempre quiero estar cerca de ti. A tu servicio, yo quiero estar a tu servicio, Señor, tan cerca que te puedas sentir. A tu servicio, yo quiero estar a tu servicio, Señor, tan cerca que te puedas sentir. Aquí. Gracias por todo lo que tú me das todos los días cuando respirar. Gracias por tenerme hoy cerca de ti, porque siempre escuchas toda mi oración y derramas sobre mí gotas de tu amor, vividas para ti, oh Señor. A tu servicio
Amado Jesús, tenemos muchas cosas para darte gracias, pero hoy de manera especial en que todos los devotos del doctor José Gregorio Hernández, hoy beato, que hemos esperado este día de su elevación a los altares, nos sentimos tan agradecidos de Dios por permitirnos vivir este momento. Gracias porque tantas personas quisieron ver este día y hoy se encuentran festejando en el cielo este bello acontecimiento. Gracias, Señor, porque solo un milagro ha sido aprobado, pero nosotros sabemos que son muchos los milagros que tú haces a través del doctor José Gregorio Hernández, al que pronto le podremos llamar San José Gregorio Hernández. Gracias, Señor, por el ejemplo de este gran hombre hoy beato. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. En mi condición de médico director del Hospital 1 Rafael Rangel de Timotes, Estado Mérida, en unión de todo el personal, considerando que el día 30 de abril del año 2021 es elevado a los altares la figura de un insigne médico en la categoría de beato de la Iglesia Católica al doctor José Gregorio Hernández Cisneros, que el ilustre constituye para todos los venezolanos un modelo de santidad en virtudes y en obras, que el doctor Hernández sigue siendo ejemplo en academia, ciencia, amor y servicio a la atención de los pacientes, quien en vida fue médico y en su ejercicio demostró amor a Dios y al prójimo, atendiendo a los más necesitados. Como maestro, contribuyó con los avances científicos en la medicina en nuestro país. Acuerda, declarar día de júbilo en nuestra institución el próximo viernes 30 de abril. Colocar un altar representativo a las afueras de la emergencia general de este centro de salud. Acompañar en los oficios religiosos en el marco de la beatificación y entregar el presente acuerdo a la primera autoridad eclesiástica de esta jurisdicción, al señor cura párroco de la Basílica Menor Santa Lucía de Timotes, presbítero Amílcar Lobo, en Timotes a los 29 días del mes de abril del 2021. Al finalizar esta celebración eucarística, queremos agradecer a Dios por sus bendiciones y agradecer a cada uno de ustedes por la dedicación, el empeño y el esfuerzo que han tenido para este momento especial de fe. Agradecer la dedicación y la preparación desde días atrás que se ha realizado a través de la novena, a través de las diferentes actividades que se programaron en la parroquia, en comunión la televisora, la radio, el museo y la gran variedad de devotos del doctor José Gregorio para que hoy estemos acá celebrando con amor y alegría la beatificación del doctor José Gregorio. Reconocer pues que como iglesia el apoyo de todos hace que podamos crecer y vamos creciendo con el amor de Dios, el servicio a los demás y por supuesto la comunión mutua. Así que para todos los que se esforzaron, para los que han puesto su tiempo, su talento y su tesoro para esta gran celebración, que el Señor les bendiga. La invitación a todos para que a través del ejercicio de sus funciones o de su profesión
puedan obtener la santificación de sus vidas, así como lo hizo el doctor José Gregorio Hernández. También hacer público hoy, pues, encomienda. Hoy encomendamos al señor Fernando Totti Briceño el coordinar lo que será el registro de los devotos del doctor José Gregorio Hernández durante todo este tiempo, para poder entonces prepararnos a la formación de lo que será la sociedad en honor al doctor José Gregorio Hernández. Allí estará pues a la coordinación como devoto del doctor José Gregorio Hernández, él con su familia, y continuar pues ese registro que está realizando el señor Alejandro Araujo, la señora Violeta Briceño, y que se está haciendo también a través de el internet, poder entonces pues hacer la recolección de datos de todos los devotos en nuestra comunidad parroquial y preparar, Dios mediante, para la próxima fiesta del beato doctor José Gregorio Hernández en nuestra comunidad parroquial, la bendición de esa posible sociedad en honor al doctor José Gregorio Hernández, para preparar su fiesta. Que el Señor pues entonces les bendiga a todos y puedan realizar este servicio en bendición de la parroquia y en crecimiento de la devoción. Transmitir de parte del cardenal el agradecimiento al señor Totti y a su familia, al señor José Paredes, también el artista plástico que ha construido esa esfinge del doctor José Gregorio, una imagen que se ha donado en bendición, en ofrenda para la Iglesia Arquidiocesana de Caracas, y que estará pues expuesto a la feligresía en Caracas. Esa es una ofrenda que ha realizado pues el señor Fernando Totti Briceño con su familia, y que se hace para enaltecer pues la devoción al doctor José Gregorio Hernández, en bendición por todas las cosas que Dios nos concede en esta vida, y que el doctor José Gregorio Hernández está pues para la veneración en diferentes partes de nuestra geografía nacional. Entonces, renovar y manifestar ese agradecimiento del cardenal por esta buena obra. Que el Señor les bendiga. Al igual, pues, recordar que ha hecho pues ese ofrecimiento de pronto venir a nuestra comunidad parroquial, conociendo él la devoción que se tiene acá al doctor José Gregorio Hernández, para en un tiempo cercano poder compartir con nosotros una Eucaristía en su honor. Así que pues oremos por nuestro cardenal, oremos por todo su trabajo, su dedicación, todo el encargo que él tiene como arzobispo de nuestra arquidiócesis, como administrador apostólico de Caracas, y que el Señor pues guíe sus pasos para que la obra que está realizando en nuestra iglesia sea cada día para la gloria de Dios y la salvación de muchas almas. Entonces, a todos, que el Señor los bendiga. Oremos. Renovados por este sacramento santo, concédenos, Señor, seguir los ejemplos del beato José Gregorio, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad, hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la beatificación del doctor José Gregorio Hernández,
los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en el beato José Gregorio la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en el beato José Gregorio Hernández nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A dar gloria a Dios con sus vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Siervo bueno y fiel de Dios Padre, esperanza de aquel que está enfermo, suplicante mi alma te llama, te pido que acojas todos nuestros ruegos, eres modelo de santidad, sembrador de paz, defensor de la vida, hoy tu nombre resuena en nosotros, a un coro cantamos llenos de alegría. José Gregorio Hernández, da paz y consuelo a todo el que sufre, saluda al enfermo, y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. José Gregorio Hernández, da paz y consuelo a todo el que sufre, saluda al enfermo, y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Siervo digno